Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de encuentros de cuerpos. En este caso vamos a combinarlos no solamente con un movimiento rectilíneo uniforme, sino con uno o varios movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Y para ello traemos dos problemas distintos. En el primero nos dicen lo siguiente. Dos ciclistas se encuentran en una pista rectilínea de longitud 200 metros, el uno de manera opuesta al otro. Es decir, tenemos aquí el ciclista 1, aquí tendremos el ciclista 2 y esta distancia serán 200 metros. Nos dicen, cuando comenzamos a contar, el ciclista 1 se mueve a una velocidad constante de 8 metros por segundo. Es decir, que el ciclista 1 va a 8 metros por segundo. Mientras que el ciclista 2 empieza a acelerar desde el reposo a una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que la velocidad inicial del segundo cuerpo son 0 metros por segundo, porque parte del reposo, pero la aceleración del segundo cuerpo son 4 metros por segundo al cuadrado. Y el problema nos dice lo siguiente. Calcula cuánto tiempo le costará encontrarse a los dos ciclistas y determina la distancia que habrá recorrido cada uno de ellos. Entonces, se nos plantea un problema relativamente similar al que teníamos hasta ahora, que es el siguiente. Yo voy a encontrar un punto, por ejemplo, aquí, donde esta distancia habrá sido la recorrida por el ciclista 1 y esta distancia habrá sido la recorrida por el ciclista 2. Entonces, cuando lleguen a este punto, como han comenzado a moverse en el mismo instante, el tiempo será común para los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso del ciclista 1 tendremos un movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad será constante igual a 8 metros por segundo y por tanto su posición será simplemente su velocidad por el tiempo, es decir, 8 por t metros por segundo. En el caso del ciclista 2 tenemos un caso distinto, porque tenemos un MRUA, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde su aceleración sí que será constante, que serán 4 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, su velocidad será la aceleración por el tiempo, porque parte del reposo, es decir, 4 por t. Y la posición inicial, es decir, la posición que tendremos, la distancia que habrá avanzado, será en este caso la posición inicial, simplemente consideramos que comienza desde el 0, ¿vale? La velocidad inicial parte del reposo, por lo tanto, se considera nula, y en este caso nos quedará un medio de la aceleración, que son 4 por el tiempo al cuadrado. Es decir, 2t cuadrado será la posición de nuestro ciclista. Realmente no será la posición, sino que será la distancia que habrá recorrido, que al final es lo que nos interesa. Esto es x2. Por tanto, ¿qué tendremos? Que, como siempre, en estos casos, x1 más x2 tendrá que ser igual a la distancia total, es decir, a 200 metros. Y de esta manera puedo intentar plantear una ecuación. x1 es 8t, más x2, que es 2t cuadrado. Y esto tendrá que ser igual a 200. Como podemos ver aquí, me queda una ecuación, en este caso, con una sola incógnita, aunque sea de segundo grado, pues simplemente la resuelvo. Lo paso todo al mismo lado y me quedará 2t cuadrado más 8t menos 200 es igual a 0. Lo divido todo entre 2 para que me quede mucho más sencillo, porque puedo dividir a izquierda y a derecha, y me quedará t cuadrado más 4t menos 100 igual a 0, y de esta manera tendré, como siempre, t igual, nos acordamos que será menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac entre 2 por a. Por tanto será menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por menos 100, es decir, más 400, entre 2. Y esto será menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16 más 400, 416, entre 2. Y esto nos queda de manera aproximada, menos 4 más menos, calculo la raíz de 416, que es aproximadamente 20,4, todo entre 2. Y esto nos quedará arriba menos 4 más 20,4, todo entre 2, es más o menos
8,2 metros por segundo, en este caso, perdón, segundos, metros por segundo no, 8,2 segundos, y el segundo caso sería menos 4, menos 20,4, en este caso, entre 2. Y esto sería menos 12,2 segundos. Como siempre, hemos de analizar cuál de las dos soluciones tiene sentido, y en este caso tenemos un tiempo negativo, el cual, lógicamente, no tiene coherencia alguna. Por tanto, nuestra solución correcta deberían ser 8,2 segundos. Podemos determinar, y de hecho nos lo pide el problema, cuál es la distancia que deberá recorrer cada uno de los dos cuerpos en ese tiempo. Es decir, x1 será 8 por 8,2, que esto nos da 8 por 8,2 son 65,6 metros, y la distancia 2 será 2 por 8,2 al cuadrado. Es decir, 2 por 8,2 al cuadrado, que en este caso serán 134,48 metros. Y vamos a ver si se cumple la condición. Es decir, si x1 más x2 es igual a 200. Si hacemos 134,48 más 65,6, nos da de manera aproximada 200,08, es decir, muy cercano a 200 metros. ¿De acuerdo? Recordad que aquí, en este paso, hemos perdido unos pocos decimales porque esta raíz no es estrictamente exacta. Pero nos puede valer como buena aproximación. Podemos ver que la distancia que recorre el cuerpo 1 más la distancia que recorre el cuerpo 2 es equivalente a la distancia total. Por tanto, lo hemos planteado de manera correcta. Bueno, vamos ahora con el segundo problema, que nos lo plantean de la siguiente manera. Nos dicen, dos vehículos se encuentran a una distancia desconocida y se dirigen el uno contra el otro. Es decir, tenemos aquí un vehículo 1 que va el uno contra el otro y este otro vehículo que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Nos dicen, ambos parten del reposo y el primer vehículo se comienza a acelerar a, en este caso, 2 metros por segundo al cuadrado, es decir, este tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, mientras que el segundo vehículo se acelera de manera que son 3 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración del segundo serán 3 metros por segundo al cuadrado. Y en este caso nos dicen, cuando ha pasado un tiempo de 7 segundos, los vehículos se encuentran. Es decir, para un tiempo de 7 segundos, cuando llego, por ejemplo, a este punto, donde tendré x1 y aquí x2, y el total lo desconozco, aquí se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Nos preguntan que calculemos cuál es la distancia que los separa de manera inicial. Bueno, vamos a intentar plantear el problema de la misma manera que hacíamos siempre, pero en este caso vamos a ver que voy a tener que resolverlo de otra manera. Es decir, como siempre, la distancia total será la distancia inicial, mejor dicho, la distancia que recorre el cuerpo inicial, más la distancia que recorre el segundo cuerpo. Entonces, en el caso del coche 1, tenemos de nuevo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con velocidad inicial 0 y aceleración, en este caso, 2 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, tendremos que la velocidad será 2 por t, es aceleración por tiempo, y la posición será un medio de la aceleración, en este caso 2 por t al cuadrado, es decir, t cuadrado. Esto será la posición con respecto al tiempo. Y en el caso del coche 2, de nuevo tendremos un MRUA, donde nos dicen de nuevo que la velocidad inicial serán 0 metros por segundo y la aceleración en este caso serán 3 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, puedo calcular también velocidad 3 por t y posición será un medio de 3 por t al cuadrado, es decir, 3 medios de t cuadrado. Esto será la posición, ¿de acuerdo? x0 no, será simplemente la posición con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este problema sí me dan cuánto tiempo ha transcurrido. Es decir, yo puedo ver cuánto vale x1 para t igual a 7 segundos y puedo ver cuánto vale x2 para t igual a 7 segundos.
Y esto será, en el caso de x1 será 7 al cuadrado, es decir, 49 metros, y en el caso de x2 será 3 medios de 7 al cuadrado. Es decir, 49 por 3 entre 2, que estos serán 73,5 metros. ¿Ok? Y me dice ahora el problema, determina cuál es la distancia que existe al principio de cuando están al principio del problema. Pues mirad qué sencillo. Como tengo la posición, la distancia que recorre el primer cuerpo, que son 49 metros, y ya tengo la distancia que recorre el segundo cuerpo cuando han pasado 7 segundos, simplemente la sumo. Es decir, la distancia total será ese x1 más x2, es decir, 49 más 73,5, y esto será 122,5 metros. ¿De acuerdo? Esta será la distancia que los separará entre ellos. También puedo determinar cuál será la velocidad a la que se encontrarán los cuerpos. Es decir, la velocidad cuando t es igual, la velocidad 1, cuando t es igual a 7, será 7 por 2, es decir, 14 metros por segundo. Y la velocidad 2, cuando t es igual a 7 segundos, será 7 por 3, 21 metros por segundo. Ya veis, chicos, que los problemas se pueden plantear de maneras muy distintas y nos pueden pedir resultados muy distintos. Nos podían haber dado también la longitud total y habernos pedido x2, o habernos quitado el tiempo y habernos pedido, por ejemplo, x1. Depende de las variables que nos den y depende de los datos que tengamos y cómo podamos plantearlos, nos podrán pedir unos resultados u otros. Lo que sí que es importante es entender el planteamiento de lo que hacemos, saber por qué ponemos cada una de las variables y sobre todo entender cuáles son las variables que igualamos y cuáles son las que dejamos de igualar. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.